vamos a contar con la participación para presentar este libro de Raquel Aguilar y de María Alejandra de la Garza. Por supuesto, también contamos con la participación de la autora. Recuerden ustedes que, bueno, una presentación de un libro es en realidad una invitación a que leamos el libro, y espero que sea para ustedes, todos ustedes, muy estimulante las ideas que van a circular acá ahora. Vamos a comenzar, voy a presentar a quienes van a presentar a su vez este libro de Elena Bravo Ceniceros. Vamos a comenzar con la presentación, las palabras, las ideas que ha preparado Raquel Aguilar. Raquel Aguilar es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la UAM Iztapalapa en el área de filosofía política. Su formación como psicoanalista la realizó en el CPM, en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, la institución que ahora está organizando este evento, esta presentación, y pertenece hoy, es miembro adscrito al Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ha participado en diversas revistas de psicología, literatura y filosofía, y actualmente forma parte del proyecto de investigación Violencia, Subjetividad y Trauma Colectivo, que se lleva a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por supuesto, también se dedica a la práctica privada del psicoanálisis. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos contigo, Raquel. Adelante. Muchas gracias, Francisco, y gracias, Elena, por invitarnos a leer su libro. Lo primero que quisiera decir fue lo primero que me pasó por la cabeza cuando estaba leyendo el libro, antes de tener una idea completa como tal del mismo, era que es un libro muy especial para aquellos que nos interesa la relación entre la filosofía y el psicoanálisis. En unos cuantos años que llevo como interesada en estos entrecruces, han pasado que muchas veces del lado de los psicoanalistas, pues privilegian la parte de la teoría psicoanalítica, de la práctica psicoanalítica, y en detrimento del saber filosófico. Dicen que el mismo Freud ya lo había desdeñado, diciendo que los filósofos son estas personas que no pasan más allá de esa etapa infantil del por qué, ¿no? Y que finalmente ellos se quedan como en la parte teórica, etc. ¿no? Del lado de los psicoanalistas, al acercarse a la filosofía, más bien del lado de los filósofos, al acercarse al psicoanálisis, es muchas veces considerar esta parte de la falta de argumentación por los psicoanalistas, como aludir un tanto a lo que se llama en filosofía lo ad hominem, ¿no? Que si no aceptas las tesis psicoanalíticas es porque tienes resistencia y porque te falta trabajar casi tus traumas infantiles. El texto de Elena no va por ahí, ¿no? Yo considero que es una excelente, desde mi punto de vista, una excelente introducción al psicoanálisis para los estudiosos de la filosofía, y también una introducción a ciertas problemáticas filosóficas relacionadas con el psicoanálisis, entonces que pueden acercar a los estudiosos de ambos saberes de una manera clara y amena. No cae en estos vicios que les acabo de comentar. Bueno, el texto de Elena me pareció como una experiencia a lo tipo de un banquete, no como un banquete platónico, pero sí un banquete en el sentido de esta serie de elementos con los que uno se deleita, ¿no? Son relatos amenos sobre puntos nodales de la historia del psicoanálisis, por ejemplo, las puntualizaciones que hace la autora sobre Nietzsche y Freud, ¿no? Que uno se queda con la boca abierta, uno sabía que hay puentes, pero esos pequeños detalles que nos muestra Elena, bueno, son muy valiosos, citas en las que tal vez alguno no había reparado, o al menos yo no había reparado,
Y es que me parece que el texto que estamos discutiendo hoy es en cierto sentido un texto Foucaultiano, en el sentido de que no se puede entender el cuidado de sí si no se entiende toda esta parte del contexto histórico, cómo van emergiendo las transvaloraciones, las ideas, y al mismo tiempo cómo subyacen ahí ciertos juegos de verdad y ciertos entrecruces con otros saberes. En esta analogía del banquete, me parece que un plato importante, bueno, que yo disfruté mucho fue el dedicado a la amistad, que ciertamente entibia el sí mismo, el yo, el alma, lo que ustedes quieran, porque después de leer el texto uno queda con esa problemática, ¿no? Con esa discusión en la mesa. ¿Y por qué para mí me parece un plato principal? Porque definitivamente el otro juega un papel fundamental, como nos lo muestra la autora en las distintas prácticas del cuidado de sí, ¿no? Y tal vez como una carta a los Reyes Magos, no sé, como sugerencia para un segundo libro, me gustaría como eso, comentar que Elena podría trabajar esta parte un tanto que queda cerrada, que es la cuestión de lo político, que entiende la autora por lo político y que de alguna manera cierra la discusión diciendo que el psicoanálisis no es político cuando hay otras de alguna manera posiciones respecto a que donde hay algo social o donde hay psiquismo necesariamente hay un juego de poder, incluso dentro de las mismas instancias psíquicas, si lo pensamos de esa manera, ¿no? Entonces ahí como una más de las ideas que vinieron a mí cuando estaba revisando el texto. El recorrido de Elena por nociones del cuerpo, conciencia, alma, etcétera, me llevó a pensar en el estilo de Freud cuando él discute con sus interlocutores y él mismo va diciendo, bueno, aquí me podrían contraargumentar esto o esta idea que tal vez podría refutar a la anterior, ¿no? La autora no vacila en estar en desacuerdo con Freud, Foucault o el autor que esté discutiendo. Hay dos cosas que me gustaron en particular del libro. Una es su método de exposición, es lúcido desde mi punto de vista, no se ahorra lo que consideraríamos políticamente incorrecto y tampoco cae en las frases difusas, ¿no? De apuntar al enigma y que posteriormente esa comprensión va a llegar si es que algún día llega. No, esta Elena nos muestra una exposición clara en temas en las que algunos pensadores pueden llegar a ser recelosos, ¿no? O no apuestan a una interpretación sobre, por ejemplo, puntos complejos de la teoría lacaniana, ¿no? Esto me parece que se agradece mucho, ¿no? Esta generosidad. Lo segundo que me gustó más del texto, entre otras, fue el cuidado que pone el autor en el texto. No es un ejercicio forzado en el que, como a veces me parece que sucede mucho en libros que tratan el encuentro entre filosofía y psicoanálisis, en empalmar tanto ambos saberes que terminan convirtiéndolo en algo bastante distinto a lo que son. Sin duda, cocinar todo lo que se pone en la mesa del texto de Elena ha sido preparado con dedicación. La autora no realiza una mera monografía, sino que pasa por preguntas vitales, como es, ¿se puede pensar que hay una diferencia relevante en la puesta en práctica del psicoanálisis entre quien se adscribe a una escuela y quien no? Quien se va por la libre, como dicen, el asunto del pase, de la llamada también excomunión por el mismo Lacan, también un asunto controversial en el que la autora nos muestra pues una investigación que yo también quisiera preguntarle más adelante, bueno, cómo surgió este libro y cuánto tiempo le dedicó, porque es una investigación bastante amplia, no es un mero desarrollo de un ensayo, me parece, ¿no? Definitivamente toca puntos polémicos, uno que me voy a permitir discutir, ¿no? Para que poner las cosas interesantes y que no sean solamente halagos, es la parte donde
extrañé un poco la meticulosidad de las 254 páginas anteriores, y es la página 254, al final dice: hay otra relación muy controversial entre el psicoanálisis y la escritura, que es aquella en donde algunos psicoanalistas pretenden que pueden leer psicoanalíticamente una obra literaria o que pueden decir algo sobre las motivaciones inconscientes del creador. A esos intentos se les denominó psicoanálisis aplicado. Lacan fue muy crítico ante las derivaciones que éste sufrió entre los postfreudianos, quienes pretendían hablar de lo inconsciente de un artista a partir de analizar su obra. Por supuesto, sin que este artista estuviera en transferencia en un dispositivo analítico ni bajo la consigna de la asociación libre. Más allá de yo personalmente considerar que sí, ¿no? Que finalmente a veces hacer una interpretación de una obra artística, de una obra literaria, pareciera que al supuesto analista le da una superioridad respecto a ese autor, que puede develarlo quién es o qué es a partir de esa manifestación artística. Más allá de compartir es la posición de Elena, me parece que vendría bien mencionar que entre esos psicoanalistas que practicaron el psicoanálisis aplicado, bueno, pues en primer lugar estuvo Freud, ¿no? Y no solamente a obras artísticas, sino a otro tipo de manifestaciones, como vendría siendo la religión. Tan solo con el arte, bueno, está la Gradiva, está este estudio de Leonardo da Vinci. Entonces fue la única parte donde extrañé esa exquisitez, pero todo lo demás voy a seguir comentándolo. Okay. Me gustó también el momento donde ella cuestiona este lugar y placer por la verdad que se puede generar en distintas escuelas, de distintas tradiciones filosóficas. Ella tiene esa rigurosidad de distinguir que no es lo mismo el estoicismo que el epicureísmo, y estas sutiles diferencias al final pues marcan nuestra lectura y nuestro pasaje por los textos. Tengo una pregunta para Elena también, que es sobre la espiritualidad y esta propuesta de Alouche que se articula con Foucault. ¿No consideras, Elena, que de alguna manera ya en el texto de tratamiento del alma, tratamiento psíquico de Freud, se figura un poco esta espiritualidad? Leyendo el primer párrafo de ese texto, dice: psique es una alma griega que en alemán se traduce Sil, alma. Según esto, tratamiento psíquico es lo mismo que tratamiento del alma. Podría creerse entonces que por tal se entiende tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica, pero no es este el significado de la expresión tratamiento psíquico. Quiere decir más bien tratamiento desde el alma, ya sea de perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. Entonces, más adelante, cuando sea el momento, pues sí me gustaría escuchar qué piensas de este texto, si crees que sí se articula en esta genealogía del psicoanálisis, del cuidado de sí. Tal vez otro punto en el que me gustaría posteriormente comentar con Elena sería sobre esta posición respecto a la lectura de Foucault. Ella trabaja atentamente los últimos textos de Foucault, la hermenéutica del sujeto, algunas entrevistas, pero me gustaría también para este segundo libro, yo y mis peticiones, me gustaría como ver qué es lo que ella piensa o comenta respecto a lo que Foucault propone en La voluntad de saber, donde dice que también el analista pone su oreja en alquiler, o que hay una delicia en sentirse interpretado por el analista y que finalmente ahí se juega cierta dinámica de poder, ¿no? Esa parte también me gustaría saber qué piensa Elena en este momento o más adelante. Ahora, quisiera compartirles mis 3 párrafos favoritos. Todo el libro, insisto, ¿no? Lo disfruté bastante. Sin embargo, quisiera compartirles esto. En la página 282 dice: tanto en las prácticas antiguas de la epimelea auto
Como en Nietzsche y el psicoanálisis, encontramos que la relación entre sujeto y verdad está entrelazada. El sujeto que atraviesa la experiencia analítica puede emprender una relación diferente con la verdad y, por lo tanto, una transformación de sí. Ningún psicoanálisis o ninguna filosofía como tal serán eso si no hay una transformación del sujeto que pasa por ellas. Así lo leo yo. En el psicoanálisis, esa verdad propia del sujeto, del inconsciente, aparecen ciertas rupturas, irrupciones del discurso, en los actos fallidos, en los sueños, en los chistes. Esa verdad es un saber no sabido, desconocido para el yo. Esa verdad es revelada como parte del reconocimiento gradual de un deseo desconocido para sí mismo y no puede más que medio decirse, no puede decirse por completo. Y finalmente, en la página 287, por último, el cuidado de sí es la forma en la que alguien se cuida de sí mismo, así como uno se cuida de los peligros, es decir, de sus modos de repetición, de sus inhibiciones, de su goce, de sus deudas y sus culpas, de sus diversos síntomas, de sus fantasías y de algunas de sus locuras. Y bueno, también celebro el cierre del libro, en el que vemos un ejercicio ciertamente autocrítico respecto a alguien que practica el psicoanálisis y cómo algunos psicoanálisis han coqueteado con prácticas heteronormativas, estos binarismos, etcétera, y bueno, se los recomiendo ampliamente. Por el momento sería esta mi participación. Más adelante igual me gustaría seguir conversando. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Raquel, muchas gracias por tus palabras, por tus reflexiones, y vamos a continuar con la presentación. Ahora vamos a escuchar a Alejandra de la Garza y voy a presentarla. Alejandra de la Garza es licenciada en Sociología y tiene estudios de maestría también en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha sido parte del Seminario de Historia del Tiempo Presente en el Instituto de Investigaciones Sociales. Su formación como psicoanalista la llevó a cabo en el Círculo Psicoanalítico Mexicano desde hace 20 años o más bien imparte seminarios y forma parte, digamos, orgánica de el Instituto de Formación Alejandro Suárez y de otras comisiones en el propio CPM. Entre sus publicaciones más importantes están las siguientes. Ha sido coordinadora y coautora del libro El lugar del psicoanalista. Ha sido compiladora del texto Psicoanálisis y Cine, una antología de cine comentado y debatido. También es coautora del libro Desafíos en la Clínica Psicoanalítica Actual. Es también coautora de 100 años de introducción al narcisismo y más recientemente es autora o coautora del texto Antropología y Psicoanálisis, Psicocomunidad, editada por Colofón. Bueno, pues adelante, Alejandra, te escuchamos con toda atención. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues acá muy contenta de haber sido invitada, muy complacida para poder compartir algunos comentarios sobre este libro de Elena Bravo, que es colega y también amiga, ¿no? Se han ido dando esas relaciones de amistad que luego son tan importantes en el psicoanálisis, en el campo, y que luego son tan ausentes, ¿no? Están tan ausentes, hablando del tema que traía Raquel. Tenemos que leer más a los griegos para también, ¿no? Familiarizarnos con este concepto e importancia de la amistad desde otro lugar. Bueno, pues para mí es muy grato encontrarme con este libro. Ahorita me estaba sonriendo con el comentario de Raquel, que además me gustó mucho porque hay coincidencias. Pareciera como que medio nos pusimos de acuerdo, hubo telepatía entre nosotros, Raquel. Aquí también está presente un tema que se ha tratado de ocultar en una parte de historia del psicoanálisis y que menciona
que es la del ocultismo, ¿no? La de la telepatía, lo paranormal, ¿no? Pero bueno, aquí es una evidencia que en algo estábamos conectados. Voy a darme el tiempo para leer e ir comentando también fuera del texto lo que me motivó. En el espacio del curso de introducción al psicoanálisis que ahora coordino, el grupo está constituido pues por filósofos, sociólogos, psicólogos, comunicólogos, pero es curioso, o sea, me hizo eco el ambiente del introductorio con este texto, porque hay un buen número de filósofos, ¿no? Que siempre aportan algo importante o otra mirada que es interesante. De alguna manera, la reflexión de estos últimos encuentros con el introductorio han girado en torno a la relación entre la filosofía y el psicoanálisis, así como con otros saberes, como sería el psicoanálisis y la historia, el psicoanálisis y la sociología, pero de alguna manera ha predominado la filosofía. Y en algún momento llegamos a hablar qué pasaba con estas fronteras entre los terrenos de saber, que de repente se juegan cónclaves, narcisismos mutuos, amenazas de invasión de un lado y del otro, y esto desemboca finalmente en una obturación para poderse escuchar, ¿no? Para poderse enriquecer. Se trata solo de fronteras entre los diversos saberes donde hay miradas que en match descubres como intereses comunes. Solo se tratará de ese cruce de aduanas, hasta donde, hablando de las fronteras y de la necesidad de ir al otro lado, a otro país, a otro saber, para saber otras cosas, hasta dónde está la especificidad de cada saber y hasta dónde solo se trata de ese cruce de aduanas, sin ninguna huella, hasta dónde podría diluirse el objeto de cada uno de estos saberes frente a una imaginada amenaza de ser invadido por otra epistemología. El psicoanálisis en su especificidad, hasta dónde se puede definir como un cuidado de sí o como un dispositivo de normalización y adaptación, ¿no? Freud, hijo de la Ilustración y heredero de Kant, era movido por la idea de que el hombre debe escapar de toda alienación para entrar en el mundo de la razón y del entendimiento. No solo se trataba de la máxima de Delfos, conócete a ti mismo, porque además sabemos, lo tenemos más claro a través del libro de Elena, que una cosa es conocerse a sí mismo y otra cosa es el cuidado de sí, sino también a la necesidad de saber, para eso atreverse a pensar. De la misma manera, buscando la forma de poder dominar las pulsiones, que son indomeñables finalmente, también Freud es un descreído y escéptico de los ideales de su tiempo, en cuanto a los ideales del progreso y de bienestar de la época, que además estaban bastante fracturados por las dos guerras mundiales que van a acompañar su existencia a partir de 1914-1915 hasta que muere en el exilio en Inglaterra. Dicho sea de paso, en esos momentos sabemos que se da una gran productividad en Freud, no solamente se escriben los escritos metapsicológicos de 1915, sino que también se consolida la segunda tópica, hasta llegar más allá al principio del placer y finalmente al yo y el ello en el 23. No deja de asombrarme esta manera de Freud que me recuerda a los estoicos, no sé, a lo mejor estoy mal, pero yo lo relaciono con los estoicos, ¿no? De enfrentar las dificultades en su estilo, que es reescribiéndolas a lo mejor, ¿no? Reescribiéndolas, reescribiéndose a través de su propia escritura, como a lo mejor suele pasar. Y en esto también me parece que es algo que muestra Elena. Elena de alguna manera está escribiendo y está escribiéndose y escribiendo, relatando un camino muy personal de su propia experiencia. Me parece que es un libro que no se puede decantar o sacar de la propia experiencia de análisis de Elena. Ese es como un camino ahí, ¿no? Que me parece que es muy interesante y por eso llama más la atención el texto, se nota. El texto te atrae precisamente por eso, por el lugar desde donde se habla.
En la obra de Freud, si bien se respira el latido nietzscheano, las coincidencias de reflexiones profundas y deslumbrantes, pues parece Nietzsche como un fantasma que recorre la obra de Freud. Hemos sabido por algunos de sus biógrafos que leyó muy poco a Nietzsche, como decía Jones, que casi no lo leyó, que lo leyó o no quiso contaminarse con su filosofía para mantener su originalidad y su libre curso de pensamiento, como lo menciona Peter Guy, o como dice Rudinesco, que vuelve a mencionar este apartamiento de Freud en su interés por la filosofía, apareciendo como un sujeto contradictorio Freud, ¿no? Aunque en un sentido se había erigido como inventor de una visión de la sexualidad racional, no dejaba de estar inmerso en el recorrido de las grandes locuras de Sade. Como lo decía el mismo Freud, aspiraba a ser un advocatus diaboli, pero no por eso ha entregado su alma al diablo. Aquí también encontramos ecos de Mefístoles y Fausto de Goethe. Así, Freud, como también lo menciona Rudinesco, rechaza toda deuda con la filosofía. En 1915 dice, y esto lo menciona Elena en su texto, he leído a Schopenhauer tarde en mi vida. En cuanto a Nietzsche, el otro filósofo cuyas intuiciones e intelecciones coinciden a menudo de la manera más asombrosa con los resultados que el psicoanálisis logró con trabajo, lo he rehuido durante mucho tiempo por eso mismo. Me importa mucho menos la prioridad que conservar mi posición imparcial. Fascinado por la muerte y el amor, el sexo y el deseo, pero preocupado por explicar los diferentes topos del alma humana en su ambivalencia cosustancial, Freud pone al sujeto frente a un destino desconocido, el del inconsciente, que lo determina y sobredetermina en su vida sin poder percatarse de ello ni accionar. Hay un afán de cambiar al hombre en Freud, mostrando que el yo no es el amo en su propia casa. Lo que quiero enfatizar con todo esto es que con estos gestos, el psicoanálisis y Freud, haciendo la elaboración que hizo, se va a diferenciar cada vez más de la psicología, de la medicina y de la sexología. Freud va a inventar así una disciplina, y esto se une mucho a la línea de pensamiento, me parece, que trae a colación Elena. Va a inventar una disciplina imposible de integrarse no solo al campo de la ciencia, sino al de las ciencias humanas, por entonces en plena expansión desde finales del siglo XXI. Para algunos entonces el psicoanálisis era y sigue siendo una forma de literatura, para otros es mera mitología, y para los psicólogos de su época pues amenazaba el principio mismo de la psicología. El psicoanálisis, en imposibilidad de integrarse a ninguno de estos saberes, después vamos a ver los que veres de esto que quiero mencionar. Yo creo que sí hay una parte de esta práctica psicoanalítica que ha sido absorbida, no que ha sido integrada a ciertos mecanismos y prácticas de poder. Pero el psicoanálisis entonces, en esta imposibilidad de integrarse a ninguno de estos saberes, va marcando de manera radical tanto la experiencia que lo atraviesa como la teoría que a partir de ella se desarrolla. Y así el psicoanálisis va a quedar como un outsider, fuera de esos saberes, en otra cosa. Y creo que esta es la conclusión, en parte, a la que llega, o es la lectura que yo hice, que llega Elena, ¿no? Yo suelo mencionar más que outsider, que se trata en el psicoanálisis de una práctica sui generis y que además es marginal. Y bendita esa marginalidad porque permite resguardar la esencia del propio análisis. También habría que ver de qué análisis hablamos, porque hay varios. Pero digamos, esto es lo que me llevó a pensar el libro de Elena. Tenemos así a un Freud que sabe que Nietzsche tiene algo que decir, pero prefiere la incertidumbre de su propio camino y solo al final de su vida, como se menciona en el libro, reconoce a ese gran filósofo y las afinidades múltiples que había entre ellos. Al estar leyendo el libro de Elena,
pienso, me imagino la obra freudiana en su despliegue marcada por un vacío. En este contexto, así como que hay un gran vacío, ¿no? Leyó a Nietzsche, no leyó a Nietzsche, dice que sí leyó a Schopenhauer, que está marcado por Diderot, que tomó un curso con Brentano, pero a ciencia cierta no sabemos, ¿no? Entonces aparece ese vacío. ¿Qué pasa entre Nietzsche y Freud? Y ahí es donde me parece, es uno de los puntos en los que arranca el libro que hoy presentamos, que hoy presentamos como un verdadero banquete, también lo vi así, Raquel, como un banquete donde fueron convocados, en primer lugar la autora, para poder dialogar con Nietzsche, Freud, Foucault, Lacan, y sí, también con la escuela, con la filosofía griega antigua, pero sobre todo están en juego estos 5 personajes, con referencias a Lush, con referencias y diferencias con Deleuze, con Le Goffet, con en fin, pero finalmente el banquete es entre 5. Bueno, valga la aclaración, es mi número favorito, es mi número de suerte. Entonces, un banquete de 5 en donde se está exponiendo con magistral, me parece, con una seriedad muy reconocible por parte de Elena, sus argumentos, ¿no? Los argumentos desde cada lugar. Hace un esfuerzo no de transcripción, me parece que no es tampoco de traducción, sino me parece que es transliteración, o sea, tal cual toma en su exactitud lo que los otros dicen para ponerlos en juego, en el debate y con el objetivo de su línea de estudio, del camino que ha decidido recorrer. Camino que de seguro le dio sorpresas, porque así sucede cuando se empieza a escribir. Nunca sabes en qué va a terminar la cuestión, ni lo que te vas a atrever a decir, ¿no? Pero bueno, esa es como la parte de la creación privada de cada sujeto que escribe. Elena también está presente en el banquete, pues se da el trabajo de citar y de una manera cauta subrayar el discurso de esos otros para afirmar su acuerdo no sobre el tema. Pertinente además partir de un lugar común que para mí es muy familiar. Algo que me llamó mucho la atención y bueno, es que me parece que de repente en los ámbitos de discusión que son un poco comunes y demás, empiezan a dar como no las mismas preguntas, pero de repente las mismas inquietudes. Y me gustó mucho esta parte donde inicia con Foucault y también haciendo el diálogo, ya la diferencia con Pierre Hadot, cuando habla Pierre Hadot de los ejercicios espirituales y la filosofía antigua. Texto además que a mí me apasionó leer, dicho sea de paso, terminé de leer ese texto y yo dije, entre otras cosas, soy estoica, ¿no? Pero bueno, cuando toca estos 2 textos, la misma Elena dice, a ver, no se entusiasmen, está estos planteamientos de Pierre Hadot, está esto de Michel Foucault, pero lo presenta como para decir, vamos despacio, no se puede generalizar, ¿no? El análisis de Hadot a la filosofía antigua y hay que rescatar, si bien se habla del cuidado de sí, de qué sí se trata en cada escuela. Eso me pareció muy importante, porque también puede ser una diferencia el sí que actualmente en este mundo contemporáneo van conceptualizando las diferentes, podríamos decir, escuelas del psicoanálisis, ¿no? También, yo creo que por ahí es algo que es importante. De ahí su recorrido puntual por las diferentes escuelas de Grecia antigua para marcar diferencias que le son importantes en su argumentación y objetivo. ¿De qué cuidado de sí se trata en psicoanálisis? Contrapuntear, comparar, diferenciar, diálogo ríspido a veces entre los personajes, reconocimiento de los puntos en común entre Nietzsche y Freud, y luego a partir de 1950 marcar de alguna manera el parteaguas que significa Lacan en el contexto que surge, la enseñanza lacaniana, y en el contexto que a diferencia de Freud es un contexto muy permeado no solo por el estructuralismo, sino digamos de un mundo filosófico muy rico desde diferentes lecturas, ¿no?
¿Qué sucede entre Lacan y Foucault y en un contexto diferente, ¿no? Y cómo la filosofía, debido a esto, se va a jugar de una manera distinta en relación al psicoanálisis. Yo he escuchado a personas que de repente se acercan a la obra de Lacan, a la enseñanza de Lacan, digamos, no la obra, y mencionan mucho que está muy imbuido por la filosofía, ¿no? Ejemplo, se toma el banquete en el seminario de la transferencia para dar cuenta de la transferencia. Y a mí me parece que es muy atinado hacerlo. Sin embargo, es leído desde el lugar, bueno, ¿para qué recurrir a la filosofía antigua o para qué recurrir a otros filósofos para explicar algo? Y hay un hecho que señala Lush en lo que tú marcas, en este seminario que dio en México de Lacan, que decía que los psicoanalistas deberían de leer, en cierta forma dice, los psicoanalistas deberían de leer más cosas más allá del psicoanálisis. Deberían de leer más a Foucault, a Bourdieu, a Barthes, y a los otros autores, a Gambén, que es italiano, ¿no? En fin, no, que de repente uno se va más por la escuela francesa, pero no, a otros autores, y no se hace. Desde que me integré a la propuesta de seminarios del CPM, acudía yo a las actividades organizadas por l'École lacanienne de Psychanalyse desde tiempos inmemoriales de mi prehistoria. Una de ellas, memorable, tiene que ver con este libro, me parece. Y sí, Elena lo señala de alguna manera cuando Alush desarrolla en un seminario que da en el 2006 de Lacan, donde aborda los planteamientos de Foucault en la hermenéutica del sujeto y los va tejiendo con toda una conclusión y propuesta. Y voy a citar ahí una parte de este que tomé de Me cayó el 20, que también lo retoma de alguna manera Elena, que menciona a Lush. Dice, el psicoanálisis es una experiencia del cuidado de sí y su nombre debería ser Spicanalyse, en vez de psicoanálisis, para subrayar su deslinde con las otras prácticas psi. Ese seminario realmente ha dejado una huella, por lo menos en mí, pues dejó la semilla para retomar las publicaciones de los cursos de Foucault, que en ese momento estaban saliendo, el poder psiquiátrico, los anormales, la hermenéutica del sujeto, y no solo por eso, sino también para repensar la propia experiencia como analizante, la función como analista en un análisis y el análisis del analista. Como era esperable, la propuesta causó reacciones, discusiones y dejó sobre todo preguntas. ¿Será lo que también te pasó a ti, Elena, con la diferencia de que tomaste el toro por los cuernos y te pusiste a escribir? Es una pregunta. Y la menciono porque después de ese seminario en donde hubo debate, me acuerdo también que Pasternak dijo, el psicoanálisis no es una práctica de cuidado de sí, se trata de otra cosa. Eso quedó planteado ahí, se siguió leyendo a Foucault, pero no se retomó el tema. Y me parece que es bueno, te podría decir de mucha valentía, de mucho interés en el saber, pero que algo de todo eso ha quedado en ti y te atreviste a desarrollarlo, a ponerlo de nueva cuenta en la mesa porque estaba entrando ya en el olvido, ¿no? En el olvido de las discusiones que se han realizado concretamente en l'École lacanienne de Psychanalyse. En su discurso inaugural, Lalush menciona que es el momento de darle lugar a Foucault. Y no se lo das tú solo a Foucault, sino a todos los demás para decir, bueno, no es solo Foucault el que dice esto, también lo dijeron estos y los griegos también, a ver qué pasa, ¿no? En su discurso inaugural dice lo siguiente a Lush. Que es momento de darle lugar a Foucault. Reactivamente, pues muy pocos psicoanalistas parecen leerlo, a pesar de que sus últimos trabajos conciernen también directamente al psicoanálisis. Un título como Hermenéutica del sujeto tendría que haber provocado sospechas, ¿verdad? Quizás se percibe que tomarlo en cuenta implicaría demasiados trastocamientos tanto en la teoría como en la práctica psicoanalítica. No lo sé. ¿Podrá ser que las transformaciones a las que Foucault invita al psicoanálisis sean precisamente las que a partir de eso le convengan? Esa es mi apuesta. Y me parece
que lo que tú haces es tomar en serio a Foucault y avanzar en ese camino. Y interrogar al psicoanálisis desde su seno para ver qué, desde su centro, desde su núcleo esencial, para ver qué de esto por resistencia a lo mejor no se quiere asumir y qué implica asumir la verdad que de estas reflexiones surgen, porque siempre hay un costo cuando se encuentra la verdad, ¿no? Sin duda es un gesto en Alush que intenta de demarcar el psicoanálisis, pero también es un gesto, me parece, muy importante y de mucha seriedad de Elena, porque nos permite ir pensando el psicoanálisis, retomando esta perspectiva y volviéndonos a actualizar estas preguntas desde el lente de nuestra modernidad, ¿no? Me parece que frente a la necesidad indispensable de recurrir a la genealogía del psicoanálisis, es que nuestra autora, desde su experiencia y su diván, se atreve a pensar desde otros parámetros la experiencia psicoanalítica. Foucault menciona reiteradamente la diferencia entre cuidado de sí y conocimiento de sí. Para Foucault, el cuidado de sí está íntimamente relacionado a la relación del sujeto con la verdad. Si eso acontece o no en el psicoanálisis, entonces, ¿cuál va a ser nuestro reposicionamiento? Con estas relaciones, analizando estas relaciones entre sujeto y verdad, ¿qué pasa en nuestro mundo contemporáneo sobre la pregunta de qué sería el cuidado de sí? Y ahí ya también mencionó varias cosas Raquel, que es la diferencia entre el cuidado de sí y el conocerse, es diferente al cuidado de sí. Elena insiste en que hay algo en común entre esta propuesta de Foucault y la del psicoanálisis. Sin embargo, nos enfrentamos a varios psicoanálisis que me parece incluyen las tres caracterizaciones que por lo pronto ubico en la obra de Foucault. O sea, Foucault empezó a hablar del psicoanálisis como algo muy similar a la práctica confesional, algo muy similar al dispositivo confesional. También después habló de él, no me acuerdo si es en la historia de la sexualidad, en donde lo pone como un dispositivo normalizador y de adaptación. Y finalmente aparece en Hermenéutica del Sujeto otra visión, ¿no? El práctica de un cuidado de sí, que abre otra perspectiva. Me parece que esas tres modalidades, a lo mejor hay más, pero podríamos decir que son las tres modalidades, o son tres de las modalidades que existen en la práctica del psicoanálisis. Esas tres, creo, que están muy en boga las tres, dependiendo de las coordenadas geográficas, dependiendo de la mayor o menor influencia de una escuela, las tres se dan. Entonces, ¿por qué la reflexión de este tema que traes, Elena, me parece de suma importancia? Porque finalmente se trata de una toma de posición. Frente a esto, frente a estos tres, podrían ser más, se tendría que a lo mejor tejer más fino cuando ya hablamos de varios psicoanálisis, pero sería después de una reflexión, que es una búsqueda de verdad, pues de la propia verdad, en la propia experiencia, pues se trataría de elegir, de hacer una opción. ¿Cuál es mi camino en el psicoanálisis? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Y cuáles son las consecuencias a nivel de mi práctica, a nivel de mi análisis, a nivel de cómo concibo el fin de análisis, a nivel de una inserción o no en una institución, en un espacio? No sé, tiene consecuencias inmensas, pero son tres opciones. ¿Por qué también felicito este texto? Porque me parece que es un texto en donde tú te escribes y donde tú te expones. Y esos textos siempre llaman, siempre atraen, siempre invitan a pensar. Y tomas una posición por una nueva genealogía del psicoanálisis. Lo cual me parece otro motivo, como dije ya, para felicitarte y acompañarte con nuestra lectura. Pues el camino recorrido por este libro, pues es tu propio camino. Y tienes la bondad y valentía de mostrarlo. Por aquí anduve y estas son las conclusiones a las que llego. Termino mi comentario con una cita de la autora sobre la parresía, sobre esta cuestión del hablar verdadero y de la verdad, que me parece que es muy importante. Bueno, hay una parte antes donde menciona que el acceso directo a la verdad es algo por lo cual hay que pagar siempre un precio.
Y ese precio tiene que ver con la transformación. Ahora sí que después de encontrarse con la verdad ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a todos en nuestra experiencia de diván, ¿no? En el diván, no de diván, en el diván. Voy a la cita que quería mencionar para cerrar y que tiene que ver con esta cuestión de el coraje de la verdad. Y ese es el coraje que creo que te ha habitado en también la escritura. El psicoanálisis está mucho más cerca de la parresía que de la confesión en la relación entre el decir y la verdad, entre el sujeto y la verdad. El parresiasta tiene el coraje de la verdad, acepta el riesgo que implica su hablar franco, así como el analizante acepta el riesgo que implica decir lo que le pase por su mente. En la parresía no se trata de la verdad como adecuación o correspondencia con la realidad, o entre el sujeto y el objeto, sino a la correspondencia entre el hablante y su propio acto. El parresiasta trata de recortar la distancia entre lo que dice y lo que hace. No se trata de eso el análisis. Y bueno, finalmente, si de lo que se trata es de recortar la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, me parece que sí se puede decir que el psicoanálisis es más cercano a una forma de vida. Ahí terminaría mi comentario. Felicidades, Elena. Y ahora vienen las preguntas. Gracias, María Alejandra. Sí. Gracias. Vamos a ahora a escuchar directamente a la autora, a Elena Bravo Ceniceros. Ya han colocado, digamos, tanto Raquel como Alejandra, varios temas, varios problemas que, digamos, tú tendrás la libertad de comentarlos, ampliarlos, responderlos como tú gustes, pero yo creo que antes que, digamos, de entrar en esa discusión tan específica en temas y conceptos que desarrollas en tu texto, muchos de nosotros más bien quisiéramos conocer tu experiencia en la elaboración, en la investigación, en la escritura de este texto. Si pudieras, digamos, iniciar compartiendo con todos nosotros tu experiencia de investigación y escritura y enseguida ampliar o responder a lo que te han planteado tanto Raquel como Alejandra, pues sería estupendo. Bueno, con ustedes vamos a escuchar a Elena Bravo Ceniceros, psicoanalista. La ficha que me pasaron para presentarla solo tenía esto y me parece estupendo. La sencillez siempre es lo más valioso y difícil de alcanzar. Entonces, te escuchamos, Elena. Adelante. Francisco, muchísimas gracias al Círculo y a Raquel y a Alejandra. Estoy muy emocionada, muy contenta. Siento que el banquete está ocurriendo acá para mí, es decir, me siento en fiesta y me siento muy, muy, muy contenta, emocionada de escuchar la lectura que hicieron, los comentarios, las críticas que se asoman por ahí, los cuestionamientos. Me encanta, estoy muy, muy contenta y muy agradecida con esa lectura, con ese cuidado de lo que pues estuve trabajando y que ahora escucharlos es otra cosa, ¿no? Es decir, escuchar ya la lectura después de estar años como más solita, de pronto recibir lo que queda, lo que queda como duda, lo que queda como opinión, como lo que se protesta incluso de mi escritura, pues es maravilloso para mí. No preparé nada precisamente porque la intención era justo pues ver acá qué surgía, qué decían, contestar un poco a eso y bueno, pues sí, es un poco lo que preguntaba también Raquel y me invita Francisco a empezar por ahí sobre cómo ha sido este proceso. Es un proceso muy largo. También Alejandra lo comentaba, si es que ese momento de Alush, ese cuestionamiento de Alush me había sacudido y efectivamente así fue. Es decir, la historia para mí de este libro tiene que ver con varios momentos quizá que han tenido que ver, sí, con mi formación, con mi experiencia en mi análisis, con mi experiencia en mi práctica y con mi formación teórica. También tengo la formación en filosofía, tengo la formación en psicología, de la que ahora
de la que ahora parece que soy bastante crítica en este libro. Y tengo la formación como analista, mi experiencia, mi práctica como analista. Entonces, cuando Alush dice, ¿no? Hace esta provocación del psicoanálisis como un ejercicio espiritual, cuando Alush dice, escribe el libro y cuando empieza todo el debate sobre si el psicoanálisis se podría, como ahora, nombrar speak análisis, ¿no? Pensando más en un ejercicio espiritual que en un psi, por toda la historia de las psi, ¿no? Que vienen tan cargadas de una serie de prácticas normalizantes, moralizantes, de poder, que precisamente Foucault tanto cuestiona. Cuando Alush cambia eso por el SPI, me encanta, aunque al mismo tiempo me sacude, me confronta, porque espiritualidad para muchos de nosotros que quizá hemos como crecido en un ambiente católico, pues también espiritualidad es como, ¿cómo? Vamos a mezclar el psicoanálisis con algo religioso, con algo místico, con algo cristiano, con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, entonces está peor, ¿no? Pero ya, claro, ya está peor que el psi, ¿no? Es decir, si vamos a cambiar el psi por el spi, pues estamos de regreso a la Edad Media, peor que con la psiquiatría y su espantoso origen, ¿no? Pero claro, ya adentrándome como cada vez más en Foucault y en las prácticas del cuidado de sí, ¿no? Bueno, en Pierre Hadot, por supuesto, en Foucault, la hermenéutica del sujeto, para empezar, ¿no? Entonces digo, bueno, quizás el término espiritualidad sí provoca ronchas, sobre todo por esta herencia cristiana, pero si tomamos espiritualidad como lo toma Hadot, y si lo tomamos como lo toma Foucault, y si trabajamos en esta definición de las prácticas del cuidado de sí, entonces ahora sí cabe preguntarnos, y esa fue mi pregunta inicial, si el psicoanálisis era una práctica del cuidado de sí, ¿no? Para mí un doble cuestionamiento, porque personalmente, por un lado, para mí estaba mi práctica psicoanalítica y mi formación analítica y mi análisis y todo lo que tenía que ver con el psicoanálisis, y en otro lugar muy aparte pensaba la filosofía, como si una fuera mi pareja formal y la otra fuera mi canita al aire que más o menos tenía que ocultar, ¿no? Como algo que no estaba muy bien visto, que no debía como tratar de hacer mezcolanzas, que era como, bueno, yo aparte estoy en mis estudios de filosofía o hice el doctorado en filosofía ya practicando el psicoanálisis, yo decía eso por acá calladita porque es otra cosa, ¿no? Porque no está mi deseo bien puesto nada más en el psicoanálisis, sino que me doy mis canitas al aire por acá. Pensaba que la filosofía era eso, y claro, con el tiempo justo logro como esta reconciliación, y digo, ni la filosofía es pura teoría, sino que es práctica, y es una práctica que puede darle mucho aprendizaje a mi propia práctica clínica, es decir, una clínica, y es por algo que por ahí pongo en el libro, filosofía es una clínica también, cierta filosofía, no toda, y el psicoanálisis tiene mucho que aprender de esa filosofía, ¿no? Y por supuesto la filosofía del psicoanálisis es un diálogo en el que se pueden enriquecer ambas sin confundirlas, ¿no? Eso era algo a lo que también quería yo tener como mucho cuidado a la hora de escribir el libro, no mezclar cosas y decir que las prácticas del cuidado de sí, del psicoanálisis son igualitas que las estoicas o no sé, o que Nietzsche ya era el psicoanalista, porque no puedo negar la originalidad del psicoanálisis y su lugar aparte, como dice Ale, ¿no? O sea, es decir, como outsider, ¿no? O sea, no es una filosofía, no es igual, ¿no? No es igual nada, ¿no? En estas prácticas del cuidado, así como no las son tampoco entre ellas, es decir, el estoicismo no es igual que el epicureísmo, Nietzsche no es igual que Schopenhauer, Nietzsche no es igual que Kant, es decir, no es igual, y el psicoanálisis no es igual. No podríamos decir que nada de las prácticas del cuidado de sí, ni siquiera una de estas prácticas que muchas escuelas comparten, que es el conócete a ti mismo o el conocimiento de sí, es igual, ¿no? Ni siquiera. Así, cuando los griegos hablan del conócete a ti mismo, no es lo mismo que cuando hablan los estoicos del conócete a ti mismo, y por supuesto que no es igual cuando Freud habla de hacer consciente lo inconsciente, por ejemplo, ¿no? Como el conócete a ti mismo freudiano en el primer Freud, ¿no? Entonces, claro, no quiero, como lo digo durante todo el libro, ni el yo
es igual en un lugar y en otro, ni el sí mismo, ni el alma, en cada uno tiene su particularidad, sus prácticas. El psicoanálisis tiene muchas cosas que no estaban escritas en ningún lugar antes, que no estaban consideradas en ninguna de las prácticas anteriores, pero sí hay muchos puntos en común que comparten, es decir, todo esto que tanto Raquel como Ale retomaron, que es para mi punto de vista algo fundamental de las prácticas del cuidado, sí, que es justo la relación entre el sujeto y la verdad, el precio que se ha de pagar y el efecto de transformación. Es decir, en eso tienen todas estas prácticas del cuidado sí un punto en común. Todas creen que hay eso, ¿no? Todas creen que hay una transformación a la que se ha de apuntar, todas coinciden en que hay un precio a pagar, ¿no? El precio es distinto para cada escuela, pero todas consideran que hay un precio a pagar. El psicoanálisis siempre lo va a plantear, ¿no? Cualquier psicoanálisis, creo, ahí sí, el de Freud, el de Lacan, el de los postfreudianos, y entonces, bueno, en ese sentido sí hay muchos elementos en común entre las prácticas antiguas y el psicoanálisis. También ubico al psicoanálisis más cerca de esas prácticas que de la historia de la psiquiatría o de la psicología, o que muchas otras prácticas como las conductistas o como las prácticas psiquiátricas que Foucault tanto cuestiona y por las que hace todo un recorrido en el poder psiquiátrico, en la historia de la locura. Ahí es en donde claro que creo que proponer una nueva genealogía es justo darle seguimiento a esta propuesta de Alush de insertar el psicoanálisis como una práctica más del speak analysis, en el sentido de speak de hablar, ¿no? Incluso, y del speak como espiritualidad, y no de las prácticas psi que incluyen humillar a los pacientes psiquiátricos, como nos enseña Foucault en la historia de la locura, o como nos enseña cualquier libro de la historia de la psiquiatría o de la historia de la psicología, ¿no? Es decir, como estas prácticas justo sí normalizantes de poder, ¿no? Confesionales, ¿no? Que Foucault tanto critica. Hay otra frase de Alush que me sacudió, una es el psicoanálisis como ejercicio espiritual o el speak analysis, y otra es si el psicoanálisis será Foucaultiano o no será más, y además ese siempre fue el caso. Justo para mí estas dos frases es como lo que me mueve, me inspira a pensar qué significa eso el psicoanálisis será Foucaultiano. Justo es una toma de posición, es de nuevo lo mismo, es el psicoanálisis más cerca de todas estas prácticas que en gran medida fueron unas prácticas de resistencia, ¿no? Y no de adaptación, fueron unas prácticas de cuestionamiento a las formas predominantes de la sociedad o de la polis, en tanto en los griegos, pensando sobre todo los cínicos, ¿no? Que eran como totalmente, como dice Ale, outsiders también, y que el psicoanálisis está más cerca de eso, ¿no? Más cerca de un Nietzsche crítico con un montón de cosas, un Freud, el malestar en la cultura, un Lacan desde, por ejemplo, su texto de la posición del psicoanálisis en el 56, o un Lacan, que están en contra de seguir como los patrones sociales convencionales, ¿no? De normalización. Justo ahí es en donde entonces el psicoanálisis es más Foucaultiano y el psicoanálisis es más una práctica del cuidado de sí que una práctica psi, ¿no? Justo también, así como hacían ahora la distinción entre el cuidado de sí y el conocimiento de sí, ¿no? El conocimiento de sí es una práctica del cuidado de sí que se inserta dentro de otras muchísimas prácticas del cuidado de sí, no solo las que trabajo en este libro, sino muchas otras, por supuesto, orientales, ¿no? Por ejemplo, que no están aquí incluidas y que yo no podría dejar fuera como la definición de las prácticas del cuidado de sí, pero que sí están muy lejos, todas estas, de las prácticas del cuidado del yo que hoy prevalecen, ¿no? Todas estas wellness, fitness, que están mucho más lejos de las prácticas antiguas, que están mucho más lejos del psicoanálisis y que quizás están más cerca de algunas psicologías, por ejemplo, ¿no? Y no lo sé, por ejemplo, de repente el coaching y una serie de prácticas que podrían decir son prácticas del cuidado del yo y que son muy diferentes de lo que he pretendido plantear como prácticas del cuidado de sí, ¿no?
Me pregunté 1000 veces a lo largo del libro cuál es el sí en psicoanálisis y claro, seguramente no es el mismo, ya lo hemos dicho, con todos los antiguos, pero tampoco, y esto me llamó la atención de lo que decía Ale también, tampoco al interior del psicoanálisis quizás sería el mismo sí, ¿no? Es decir, el self winnicottiano tal vez es muy distinto del sujeto, el inconsciente lacaniano, entonces ni siquiera los analistas quizás trabajamos como considerando el mismo sí, perdón, ese sí mismo entre los analistas. Eso me faltó desarrollarlo, ¿no? Quizás para mí muy evidente que no es el mismo que el sí de los antiguos o el sí de Nietzsche, o que la noción de sujeto no estaba en los antiguos, ¿no? Pero ese sí quizá no sea el mismo dentro del campo psicoanalítico, ¿no? De lo que me comentaba Raquel, te agradezco mucho todos tus comentarios. Esta cuestión de la amistad, a mí también me parece que es un tema que hay que explorar mucho más, como en el psicoanálisis creo que es un tema que ha quedado un tanto en el olvido y que es un tema fundamental, es decir, sesiones y sesiones en donde se habla del lugar del amigo y a veces ese amigo es el obstáculo, a veces ese amigo es el vehículo, el puente para el cuidado de sí. Todos los antiguos confirman o coinciden en que el amigo es un auxiliar, por llamarlo de algún modo, al cuidado de sí, mientras no es el caso del amor, ¿no? Que a veces para muchos sería el obstáculo, el amante o el amado hacen obstáculo a las prácticas del cuidado de sí, y en el psicoanálisis quizá en donde más nos hemos detenido a la hora de pensar el lugar del otro en el cuidado de sí ha sido por supuesto en la relación con el analista y en toda la elaboración que el psicoanálisis ha hecho en torno a la transferencia, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que quizá vale la pena considerar y que están a lo largo de toda la historia, como todos los cuestionamientos en torno a qué lugar tiene el maestro, el amante, el amado, el amigo, el discípulo, en fin, ¿no? Y en el psicoanálisis, pues sí, sobre todo el lugar del analista en el cuidado de sí. ¿Qué más? Bueno, esta cosa que comentabas, Raquel, que tienes diferencias como mi planteamiento en la página 254, citabas de psicoanálisis aplicado. Esto es un tema, no es el tema que más abordo en el libro, por supuesto, pero si bien Freud quizás sí hizo psicoanálisis aplicado, creo que Freud cometió muchos errores, ¿no? Es decir, Freud analizó también a su hija y no por eso ahora lo vamos a hacer, ¿no? Analizar a nuestros parientes más cercanos. Freud, no sé qué tanto hizo psicoanálisis aplicado, quizás sí en estos textos que mencionas de la Gradiva o en el recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, pero hoy sí sostengo, ¿no? que el psicoanálisis es un trabajo en transferencia, en un dispositivo analítico, con asociación libre, y que todo lo que está fuera de eso no se llamaría análisis, ¿no? O sea, mejor se llama otra forma, ¿no? Es decir, se llama de otro modo, utilizar las herramientas teóricas del psicoanálisis para pensar problemas, qué sé yo, pero no podría pensar que eso es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis pienso que es solo eso que ocurre en el dispositivo, y no me gusta la palabra por las connotaciones Foucaultianas, pero en el espacio analítico, ¿no? En transferencia con asociación libre y con un analista y un analizante, pero bueno, quizás todo un tema de debate, ¿no? Para más adelante. En fin, ahora solo quisiera comentar esto de inicio y obviamente pues abrir ahora una posible discusión si ustedes están de acuerdo pues con ustedes y con los demás asistentes. Y de nuevo agradezco muchísimo el espacio, la lectura, los comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Vamos a iniciar entonces ahora sí con una ronda de comentarios, de preguntas que quienes están ahora conectados quisieran hacerle a la autora o a las comentadoras. Entonces, por favor, siéntanse en libertad, en completa libertad para exponer sus preguntas, sus ideas, sus argumentos a favor, en contra. Esto es un diálogo, ¿sí? A ver, entonces esperamos sus... ¿Pueden levantar la mano? ¿Pueden levantar la mano? Hay una manita de color azul que se puede colocar en la parte superior derecha, me parece, de la pantalla, o pueden colocar un mensaje en el chat y yo lo leo y
y a partir de eso elaboramos entonces. En lo que ¿puedo comentar algo, Francisco? Adelante, Raquel, por supuesto, adelante. Gracias por tus respuestas, Elena. De hecho, yo comparto tu posición, simplemente que me pareció que en esa pequeña omisión de que algunos psicoanalistas estaba Freud dentro, me pareció, digo, ay, como que Lacan estaba más cuidado que Freud, pero bueno, también es válido intercambiar los puntos de vista. Quisiera retomar mi pregunta sobre, para ti, ¿qué papel juega este texto de Freud de tratamiento psíquico? ¿Tiene algún papel en este estudio de la espiritualidad? Y bueno, algo que también me pareció muy curioso es que Alejandra dijo que este libro tenía que ver con tu análisis y ciertamente no lo acabas de confirmar, pero justo yo cuando leí el libro me decía, es que Elena aquí está cuidando de sí, ¿no? Está realizando trabajos de representaciones, está cuestionándose, está escribiendo como Marco Aurelio. Entonces, esta genealogía del cuidado de sí como parte del psicoanálisis, bueno, pues creo que se acaba de alguna manera de probar, al menos en nuestro ejercicio de lectura. Muchas gracias, Raquel. Si te parece bien, Elena, leemos otra participación y así tú vas, digamos, metabolizando hacia dónde quieres responder. Y el planteamiento que voy a leer lo hace Alejandra, ¿no? Y te pregunta sobre la diferencia entre el psicoanálisis aplicado y la construcción de un caso, y pone ella el ejemplo, dice, de Camille Claudel, que se construye, digamos, este caso a partir de correspondencia y archivos. Y si esto sería otra forma de análisis aplicado. Quiero aprovechar, digamos, ya que Alejandra ha colocado esta pregunta o este comentario en el chat, para, digamos, aportar algo, compartir algo a propósito de esto que Raquel ya también nos ha compartido. Es muy interesante esta digamos, discusión sobre, digamos, lo que es propiamente el psicoanálisis, su dimensión esencial, que todos estamos de acuerdo que es la clínica, digamos, lo que acontece en el consultorio con los dispositivos que están en juego en el consultorio, en la práctica psicoanalítica, en la experiencia psicoanalítica. Y otro, digamos, 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 el lenguaje que efectivamente, como dice Raquel, que fue elaborando Freud, a partir de los descubrimientos que su trabajo clínico le fue ofreciendo, descubrimientos en sí mismo y en sus pacientes, evidentemente, ¿no? Este lenguaje que fue creando Freud, digamos, en buena medida a veces le llamamos teoría psicoanalítica, y tiene que ver con, digamos, conceptos que forman parte hoy, ¿cómo decirlo?, como una especie de lenguaje público, ¿no? Digamos, podemos utilizar estos conceptos, transferencia, complejo de Edipo, repetición, etcétera, en escenarios o ambientes o territorios que no son exclusivos del psicoanálisis. Creo que todos los que o somos profesores universitarios o nos movemos en distintos campos de saber lo sabemos o lo hemos experimentado, que podemos dialogar con antropólogos, con sociólogos, con historiadores, con la propia filosofía, evidentemente. Y aquí hay algo, yo creo que fascinante y complejo, ¿no? Digamos, es cierto, Freud cometió muchos errores tanto en sus historiales clínicos, en su práctica clínica, que no, pero en sus aplicaciones, por supuesto, ¿no? El caso de Dostoyevsky y el parricidio, por ejemplo, ¿no? Es abrumadoramente denso, abusivo, digamos, casi sádico, Freud. Pero, digamos, no es todo el caso de las aplicaciones, digamos, de aquello que se descubre en psicoanálisis y el uso de ciertos conceptos para interpretar fenómenos junto con otras disciplinas de otros ámbitos. Por ejemplo, digamos, la fundación de la revista Imago tenía justo esta función, ¿no? Justo esta función, ¿no? De hacer, de abrir el psicoanálisis a otras disciplinas y de hacer válidas las aplicaciones. Claro que tal vez lo que ha fallado mucho es el pudor de pronto de ciertos psicoanalistas para esas aplicaciones, pero pensaba en temas como
por ejemplo, la violencia, ¿no? Digamos, por mencionar un tema en el que el psicoanálisis tiene mucho que decir a propósito, por ejemplo, del hombre Moisés y la religión monoteísta, las estructuras de repetición. Esto, digamos, hace posible la aplicación del psicoanálisis bajo la premisa de que una cosa es la aplicación pudorosa del psicoanálisis y otra, evidentemente, el psicoanálisis, que en esencia es clínico, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Elena, al respecto? Sí, Sobre sí, lo que claro. Raquel y Alejandra han planteado. Claro, claro. Lo de tratamiento psíquico y tratamiento del alma, Raquel, me quedé claro con ese pendiente desde hace rato. Sí, sí, creo que, bueno, es un texto, me parece como casi inaugural del psicoanálisis y que se inserta, por supuesto, en todo esto de las prácticas del cuidado de sí. Es muy parecido, ya lo he dicho antes porque me llama muchísimo la atención el parecido que tiene este texto de tratamiento psíquico, tratamiento del alma de Freud con un diálogo de Platón que se llama Cármides, ¿no? Que es parecidísimo, en el sentido que en los dos lugares, vaya, son 25 siglos de diferencia, ¿no? Pero justo lo que están defendiendo es que no se puede tratar al cuerpo si no se trata también al alma, ¿no? Entonces es tratamiento psíquico, tratamiento del alma, tratamiento desde el alma, dice ahí Freud, ¿no? Y como los dos, Platón y Freud, sostienen, no se puede tratar al cuerpo si no se trata al alma. ¿Y cómo se le trata al alma? Dicen los dos, Freud en ese texto y Platón, en salmos, con palabras, ¿no? Es con la cura por la palabra. Es muy bello en ambos casos este trabajo sobre la idea de cómo el alma es la que cura, digo cómo es la palabra la que cura, pero es bien interesante que todavía en esos dos, la palabra que cura es la palabra del médico, tanto en Platón, ¿no? Como en Freud, en ese texto, la palabra que cura es la palabra del médico. Y después, justo siguiendo la línea de la parresía y siguiendo el desarrollo del psicoanálisis posterior a ese texto de Freud, claramente se va viendo cómo es la inversión de la palabra que cuenta, ¿no? La palabra que los ensalmos, las palabras que ya no son los ensalmos, más bien la palabra que ahora cuenta es la palabra del analizante, ¿no? Del paciente. Y que será lo mismo en algunos antiguos, sobre todo en aquellos que sostienen la parresía como práctica del cuidado, sí, es decir, el hablar franco ya no del lado del maestro o del médico o del terapeuta, sino el hablar franco del lado de aquel que sufre, del que padece y que con su palabra es que se va a curar, no con la palabra del otro. Eso es bien interesante. Y luego estamos entrando en un debate bien complicado, ¿no? Del psicoanálisis aplicado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco, justo el psicoanálisis es la clínica psicoanalítica, ¿no? Es la práctica psicoanalítica. Ahora, la pregunta que cabe, pero yo no podría responder ahora, ¿cómo se llama el texto de Platón? Es el diálogo, es el Cármides, es uno de sus diálogos, es el diálogo Cármides, ajá, es bellísimo, sobre la cura del alma por la palabra. Bueno, pues además la palabra puesta, perdón que me distraje con la pregunta, pero la palabra puesta como el fármaco, pero en tanto como lo que cura, como lo que envenena, ¿no? La palabra tiene este poder, ese enorme poder que te puede envenenar el alma o te puede curar el alma, ¿no? Esa palabra, pero la palabra de ese poderoso, ¿no? El médico, el maestro, el terapeuta, ¿no? Dependiendo en cuáles de estas escuelas antiguas estamos hablando. Y bueno, siguiendo con el psicoanálisis aplicado, qué complicado, ¿no? Qué complicado. O sea, estamos de acuerdo en que el psicoanálisis es el psicoanálisis clínico, pero qué es lo que puede decir el psicoanálisis en torno a otras cosas como obras de arte o como fenómenos sociales, como la pandemia, por ahí está la pregunta, como la violencia, como tantas cosas, ¿no? Y si eso, bueno, pues se llama psicoanálisis, es lo que el psicoanálisis podría decir en torno a eso, o lo que ciertos psicoanalistas podrían decir en torno a eso, pero no desde su posición personal, sino con sus herramientas psicoanalíticas, podría decir en torno a eso, pero no es psicoanálisis, no es una posibilidad de aplicación de psicoanálisis, siguiendo lo que dice Francisco, esta distinción de psicoanálisis, pues es una práctica en un determinado espacio, ¿no? Y con determinadas condiciones, creo, no sé qué piensan. Uh-huh.
Elena, y levantó la mano Luisa Langelotti o Langelotti. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por dejarnos participar de esta presentación. Me pareció absolutamente interesante. La verdad que es de esos libros que me hubiese gustado escribir a mí. Creo que Elena vio algo que habíamos intuido muchos, pero bueno, se nos adelantó y es increíble. La verdad que todavía no lo leí. Estoy un poco como Freud con Nietzsche. No quiero que la intuición filosófica, como decía Freud de Nietzsche, se adelante la investigación psicoanalítica. Pero bueno, paso a hacer algunos comentarios ahora sí sobre lo que dijeron tanto Elena como Raquel y Alejandra. Me parece que este libro nos permite tomar, por lo poco que estuve viendo, ¿no? Todavía me falta leerlo, pero me parece que nos permite tomar posición frente a esos psicoanalistas de los que habla Foucault, que citó Alejandra, ¿no? Pero también frente a algunas desviaciones, podríamos decir, a mi gusto, del psicoanálisis contemporáneo. Este psicoanalista universitario, excesivamente tomado, por lo menos acá en Argentina, en Buenos Aires, hay un exceso de psicoanálisis universitario. Y también hay toda una camada nueva, ¿no? Como de psicoanalistas científicos, ¿no? Como que quieren asegurar al psicoanálisis haciéndolo científico, ¿no? Cosa que también me llama bastante la atención. Digo que este libro nos permite tomar posición porque ella rescata un psicoanálisis a mi gusto crítico y ético. Por eso digo que me parece que nos permite tomar posición, ¿no? Y también frente a cierto psicoanálisis quizá capitalista, ¿no? Que esto habría que pensarlo, no estoy asociando libremente. Pero habría que ver también en la época contemporánea si acaso los psicoanalistas en algún punto no estamos alienados al discurso capitalista, ¿no? Y me parece que es una toma de posición crítica muy interesante la del planteo que hace Elena en su libro. Con respecto al debate psicoanálisis aplicado, psicoanálisis no aplicado, yo creo que el problema siempre es el aplicacionismo, se trate de la disciplina de la que se trate, ¿no? O sea, cuando hacemos aplicacionismo, ¿no? Ya sea en sociología, etcétera, ¿no? O sea, cuando abusamos justamente, como decías vos, Francisco, con respecto a Freud y Dostoyevsky, cuando hacemos un abuso de las categorías, las extrapolamos, ¿no? Porque también sería un poco hipócrita desde mi punto de vista decir que los psicoanalistas no aplicamos una teoría, ¿no? Porque yo creo que sí, aplicamos una teoría. Obviamente no hacemos un aplicacionismo. Me resonó mucho el desarrollo que hicieron con respecto a la ética del deseo en Lacan. Si Elena podría después hacer algún planteo en ese sentido, de cómo, si tomó algo de esto en el libro, de la cuestión de la ética, ¿no? Porque el cuidado de Sim-Foucault creo que remite directamente a este tema de la ética. Y lo último, como una crítica, ¿no? No leí el libro, aclaro, es una crítica, pero bueno, por las intervenciones tanto de Raquel y de María Alejandra, si tuviera que hacerle una crítica al libro, diría, bueno, que me resultó un poco eurocéntrico, nada más. Pero bueno, igual en un momento Elena aclaró que está bien, ella hace un recorte, ¿no? Ella hace un recorte, lo cual está totalmente justificado, pero bueno, esperen que les muestro mi cara. Acá estoy. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Bueno, digamos, yo creo que antes de que hacer un juicio al texto, hay que leerlo, ¿no? Hay que leer, hay que comprarlo. Ya, Sinaí nos colocó el link donde podemos comprar el texto. Gracias, Luis, por tus comentarios. Adelante, Elena, si quieres, eh, eh, a su vez, hacer algún comentario. Sí, sí, muchas gracias, Luis. Esa es la mayor crítica que me han hecho ya en varios lugares, ¿no? Que es eurocéntrico. Y sí, concuerdo. Yo trabajé las prácticas del cuidado de sí, ¿no? De los griegos, pero por supuesto que reconozco que no serían las únicas, ¿no? Prácticas. Habría quien se pueda poner a hacer el trabajo sobre las otras muchísimas prácticas del cuidado de sí, orientales e incluso pues aquí, ¿no? De nuestros pueblos originarios, habría seguramente muchísimo trabajo que hacer como con las prácticas del cuidado de sí.
en esos otros lugares, ¿no? La ética del deseo, bueno, justo precisamente creo que es mi conclusión en la última página del libro, así que no voy a hacer como dicen, un spoiler de eso. Es lo último con lo que trabajo precisamente, ¿no? Es mi conclusión, ahí está, justo en la ética del deseo. Justo es eso, pues, que la práctica del cuidado de sí para mí es precisamente, tiene que ver precisamente con esa ética del deseo, ¿no? Justo esa es la práctica del cuidado de sí. Ajá. Gracias, Luis. Muchas gracias, Elena. Bueno, yo no sé si defender ahora tu libro, porque ya dices que has recibido muchas críticas a propósito de este término eurocentrista. Creo que hay un abuso de pronto de estos conceptos como eurocentrismo, que tiene que ver más con la idealización que Occidente hizo de sí misma a través de sí mismo, a través de ciertos discursos filosófico-políticos. Pero una cosa es, digamos, Hegel, que es eurocéntrico, y otra cosa es, digamos, jugar con registros que son nuestros registros. Somos occidentales nosotros también, inevitablemente. Entonces, yo tendría un poco de cuidado con el uso de ciertos conceptos. Ahora que está de moda lo políticamente correcto, habría que evitar ser políticamente correcto. Pero bueno, vamos a ver si existen algunas otras preguntas o alguien más que quisiera plantearle a la autora, a Raquel, a Alejandra, o Alejandra, Raquel, si quieren, digamos, ahondar en algunos de los planteamientos que hicieron. Aún tenemos tiempo y creo que podemos aprovechar, como ustedes lo han dicho, el banquete. A mí me gustaría. Adelante, Alejandra, ¿no? Tú primero. Sí nos platicaste un poco de las inquietudes en la escritura de tu texto, pero a mí me gustaría saber si el proyecto, como desde que lo tenías en la mente, fue el mismo, cómo fue cambiando, cuáles fueron los obstáculos con los que te encontraste, si quisieras compartirnos un poco sobre eso. No, yo algo que nada más quería comentar sobre esto del psicoanálisis aplicado, creo que señaló algo interesante Luis Langelotti cuando mencionó que el problema no es tanto el psicoanálisis aplicado, sino el aplicacionismo. Me acuerdo que cuando se hizo en el Círculo el simposio sobre desafíos de la clínica actual, una de las críticas que yo tenía era que se pensaba que el psicoanálisis podía hablar e intervenir en todo. Incluso se podía convertir en una crítica de opinión. Entonces, hacer psicoanálisis aplicado en una entrevista de radio, hacer psicoanálisis aplicado en un ensayo de un periódico, a eso yo más bien ubico el aplicacionismo y esta cuestión como de pensar que el psicoanálisis puede estar en todo, en todos los espacios, decir sobre todo, me parece que está en contradicción con lo que marca el psicoanálisis, que es el no todo, que es la falta y que es la castración desde su centro. No solo el sujeto, sino el propio psicoanálisis. Entonces, me parece una contradicción que el psicoanálisis quiere estar en todos lados. Yo tendría miedo de que el psicoanálisis se convirtiera en un discurso masivo, en algo que pudiera con todo. Me recuerda a Dianética, ¿no? Los de Dianética que pueden con todo y hacen un mix de todo y tienen al Uber o Buber, no sé cómo se llama el tipo, que lo creó en todas las casas del mundo y así sería con Freud, ¿no? O sea, a mí se me enchina la piel, o sea, se me paran los pelos, ¿no? Entonces creo que eso que dijo del aplicacionismo está en contra de, ¿no? Nada más, eso era lo que quería mencionar. Elena, quisieras... Adelante, Elena. Claro, gracias. Sí, me acordaba de Freud diciendo el psicoanálisis no es una cosmovisión, o sea, no es la lupa con la que vamos a ver todo el mundo. Y la pregunta decía Raquel, sí, miles de obstáculos. Este libro como proyecto empezó más o menos hace 13 años, yo creo. Empezó siendo, inicialmente fue mi tesis doctoral de filosofía, pero esa tesis doctoral la terminé hace 10 años, ¿no? Y entonces entre esa tesis doctoral y este libro, las diferencias son
todas. Es decir, pueden consultar la tesis doctoral, bueno, no me da hasta pena si la consultan, mejor ni les digo en dónde porque me va a dar pena, pero sí hubo muchísimos cambios en el camino, muchísimos cambios. De inicio era una tesis doctoral de filosofía, entonces estaba mucho más cerca de la filosofía quizá que del psicoanálisis, con todo lo que implica un trabajo académico, que es los lectores que son, ¿no? Van haciendo sus sugerencias y ven metiendo a este autor y ven metiendo a este otro, con cosas que quizá yo no necesariamente estaba de acuerdo, pero pues que había que cumplir como una cuestión académica desde el formato, los tiempos, las peticiones de los lectores que me acompañaron a lo largo de toda la elaboración de la tesis. Entonces, cuando terminé la tesis, pasaron años, la dejé en reposo, la dejé algunos años en reposo, pero justo esta tesis empieza cuando Alush dijo lo de psicoanálisis es un ejercicio espiritual, es decir, esto tiene muchísimos años, ¿no? Como que desde entonces el tema no dejó de darme vueltas y mi práctica me siguió cuestionando en torno a eso y mi vida me siguió cuestionando en torno a eso, porque justo es una práctica, es un tema de la vida, ¿no? De esto como, o sea, ¿qué lugar tiene el cuerpo en el cuidado de sí? ¿Qué lugar tiene el amor en el cuidado de sí? ¿Qué lugar tiene lo político en el cuidado de sí? ¿Qué lugar tiene el placer en el cuidado de sí? Es una pregunta diaria, no solamente teórica, no solamente en la práctica clínica, sino es una pregunta diaria, me parece, ¿no? Como un poco como Nietzsche, ¿no? Bueno, ¿me tomo 2 copitas de vino o 1? Más allá de lo moralizante o, ¿no? O lo que se dicte del alcoholímetro como permitido o prohibido, si voy a manejar, como una pregunta diaria, ¿no? Desde el clima, la alimentación, la bebida, la relación con el otro, mi trabajo, la distribución del tiempo, el lugar del cuerpo, el lugar de la familia, de los vínculos, todo, ¿en dónde está mi deseo? Como pregunta que todos los días orienta, ¿no? Como las elecciones cotidianas, pues por eso creo que o sea, no dejé de pensar en el tema del libro porque me marca todo en mi vida, en mi práctica, ¿no? Estos cuestionamientos que están justo ahí, ¿no? La escritura, la lectura como práctica del cuidado de sí, son capítulos que están ahí, ¿no? ¿Qué lugar tiene la lectura, la escritura? Siempre en la línea como de pensar, por un lado, como que es la práctica de cuidado de sí para mí, para mi día a día, y otro, ¿no? Como lo de cada quien, es decir, nunca buscando encontrar unos imperativos que funcionaran para todos, ¿no? Distribuye tu tiempo con la lectura y el ejercicio y la relación con la familia y el análisis personal, sino como a un proceso que espero que esté en el libro como claro, que es un proceso que cada uno construye, ¿no? Es un nuevo imperativo donde acá está la lista de las condiciones que implican una práctica del cuidado de sí, ¿no? Pero ha habido muchísimos cambios y en la pandemia, durante el encierro en la pandemia, quizá fue donde más estuve como sacudida con todo este tema, como con todas estas preguntas, con todo lo que la pandemia confrontaba, y ahí fue donde quedó este libro muy diferente, después de años de proceso, ¿no? Pero como ya la última parte, el último borrador, o los últimos borradores, porque no hay como que tengo 500, ¿no? Borradores seguramente a lo largo del tiempo, y lo revisaba, volvía a dormir el texto, a dejarlo reposar, volvía, en fin, y fue durante el inicio, como desde marzo del año pasado, que fue como la última revisión, los últimos borradores, de marzo a septiembre u octubre del año pasado, ¿no? Que fueron como ya de lleno los últimos borradores, pero con muchos cambios en el camino, sí. Muchas gracias por tu ampliación de esta experiencia que nos compartes ahora. No sé si exista alguna otra pregunta, reflexión, duda, crítica, comentario. Alejandra Dinerio ha escrito algo en el chat muy elogioso para tu libro. Lo acaba de leer. Pero además de esto, no sé si alguien más quisiera participar con alguna otra reflexión, o, digamos, para ir ya cerrando nuestra actividad, esta presentación del libro de Elena Bravo, ¿sí? A ver si alguien más. Ernesto Curiel, adelante. Bueno, yo creo que mi docta ignorancia
respecto a la profundidad de los límites del psicoanálisis. Puede dar mi comentario en algo muy arriesgado, pero lo que decía Elena hace rato respecto a replantear o estas cuestiones que tienen esencialmente que ver con la ética de los elementos de la espiritualidad, etcétera, me parece muy importante. Tengo ganas de leer el libro ya, pero también se me hace que es como una muestra de coraje para no caer en los reduccionismos de los conceptos que ya son viejos y plantear horizontes diferentes donde se pueda hacer, digamos, el concepto de amor se me hace un sistema completo y muchas cosas están planteadas, digamos, dentro del dogma, pero no como el interjuego de varios sistemas en el caos. Entonces, me parece que hay muchas cosas a nivel social que se podrían replantear y pues eso implica que existan libros como este, ¿no? Que el ser se vuelva lo central y que podamos apoyarnos de ciencia bueno, considero que los psicoanalistas que buscan hacer ciencia pues caben muy bien en esto, ¿no? Entonces como que es una invitación a todos. No sé, Rolando García es un científico que escribía estos niveles o multiniveles donde podíamos construir cosas y marcaba la importancia de los límites, los bordes y las fronteras, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy interesante que haya un texto que empieza, digamos, a desmitificar muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo intocable del psicoanálisis. Eso es lo que esa impresión me genera. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Gracias. Elena, ¿quisieras elaborar alguna devolución para Ernesto? Pues no, nada más agradecerte, Ernesto, y pues ojalá que lo puedas leer y agradecerte tu comentario. Muchas gracias. Bueno, han escrito 2 comentarios y todos están muy agradecidos con la presentación, con las reflexiones que se han hecho y con mucho ánimo de leer tu libro, Elena. Entonces, si les parece bien, vamos a cerrar nuestro evento. Les agradecemos a todos a nombre de la comisión de difusión que ha organizado este evento del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Les agradecemos su presencia. Les agradecemos los comentarios a Raquel, a Alejandra y principalmente, por supuesto, a Elena, no solo por su presencia, por haber escrito el libro, principalmente. Entonces, pues muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión para seguir reflexionando, pensando, dialogando en la diferencia sobre estos y otros muchos temas. Gracias, hasta luego.